Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material realmente curioso que nos ha llegado. Curioso y, la verdad, bastante inesperado. Totalmente. Es un artículo de una revista teológica suiza de 1951 nada menos. Sí, Y lo que plantea su autor, un tal Arthur Rich, es una idea que, de entrada, suena a provocación. suena a provocación, desde luego. Se pregunta, ¿y si los primeros escritos de Karl Marx, el padre del ateísmo moderno, estuvieran llenos de motivos religiosos ocultos? Es que es una tesis que te hace levantar una ceja, claro. El propio Marx, como bien señala el artículo, se habría partido de risa. Con un sarcasmo demoledor, me lo imagino. Totalmente. Si alguien le hubiera sugerido algo así en vida, Así que nuestra misión aquí es seguirle el rastro a este teólogo. Queremos ver si su argumento se sostiene, si de verdad en la crítica feroz de Marx a la religión y a la sociedad se puede encontrar una especie de esqueleto. una estructura de pensamiento, ¿no? Eso es, una estructura que, en el fondo, tiene un eco teológico inconfundible. Y es crucial entender bien la pregunta. Rich no está insinuando que Marx fuera un creyente de armario, ni mucho menos. No va por ahí. La cuestión es más sutil. ¿Es posible que su manera de analizar el mundo, su filosofía de la historia, utilice patrones y conceptos que son, en su forma, profundamente religiosos? Aunque él los haya vaciado de su contenido divino original, Exactamente. Y para empezar a tirar de ese hilo, hay que ir al origen de todo, al filósofo que le voló la cabeza al joven Marx, Ludwig Feuerbach. de acuerdo. Empecemos por ahí, porque es la pieza clave. La idea de Feuerbach sobre la religión es el punto de partida para todo lo que viene después. ¿Cómo la podemos resumir? Pues Feuerbach lo plantea de una forma bastante directa. La religión es una proyección. Una proyección. Sí, es la humanidad contemplándose en un espejo. Cogemos nuestras mejores cualidades, la sabiduría, el poder, el amor, las idealizamos y las proyectamos en un ser externo que llamamos Dios. O sea que cuando hablamos de la infinita bondad de Dios, en realidad estamos hablando de la bondad a la que aspiramos como seres humanos, pero, digamos, llevada al extremo. Exacto. Feuerbach tiene una frase preciosa para describirlo. Dice que la religión es la revelación solemne de los tesoros ocultos del hombre. ¡Qué buena! Su gran conclusión es que el secreto de la teología es, en realidad, la antropología. Si quieres estudiar al ser humano, estudia a sus dioses mismos. En un ser divino nos empobrecemos, nos convertimos en siervos de nuestra propia creación. Le damos toda la grandeza a Dios y nos quedamos nosotros con la miseria, la culpa, la obediencia. Nos partimos en dos, básicamente. Vale, y aquí es donde entra en escena el joven Marx. Lea Feuerbach se queda fascinado con esta idea de la alienación religiosa, pero no se queda ahí. Da un salto que lo cambia absolutamente todo. Ese es el movimiento genial de Marx. ¿Cómo pasa de esta crítica filosófica a la revolución política? Él dice, bueno, Feuerbach, tienes razón, pero te has quedado en la superficie. Marx coge la crítica y la saca del cráneo de las personas para ponerla en la calle, en la sociedad. La baja a la tierra. Totalmente. Hay una cita suya de 1843 que es una bomba. Empieza diciendo, el hombre hace la religión no hace al hombre. Hasta ahí es puro Feuerbach. Pero claro, hay un pero. Hay un pero demoledor. Añade, pero el hombre no es un ser abstracto que flota en el éter. El hombre es el mundo del hombre, el Estado, la sociedad. Y ahí está la clave. Claro. Para Marx, la religión no es un simple error mental, es el producto de una sociedad enferma, de un mundo invertido. Si el mundo está del revés, la conciencia que produce sobre sí mismo, la religión, también lo estará. O sea que la religión ya no es la causa del problema, como pensaban muchos ilustrados. Para Marx es un síntoma. Es como la fiebre. No es la enfermedad, pero te avisa de que algo va muy mal en el cuerpo. Es la analogía perfecta, y lo desarrolla en su ensayo sobre la cuestión judía. Se fija en Estados Unidos, un país que en teoría ya ha logrado la emancipación política. Hay separación iglesia-estado, libertad de culto, y sin embargo la religión es más fuerte allí que en muchos sitios de Europa. ¿Y eso a él le llama la atención? Para Marx, esa es la prueba del algodón. ¿La prueba de qué exactamente? De que la liberación política no es suficiente. Puedes tener un Estado laico y seguir viviendo en una sociedad profundamente alienada. Y es en esa sociedad donde Marx localiza la verdadera raíz del problema.
Entiendo. Describe cómo el individuo moderno lleva una doble vida. ¿A qué te refieres con una doble vida? Por un lado está nuestra vida celestial. Es la del ciudadano, el citoyen, la que vivimos en la esfera política. Ahí se supone que somos todos iguales, que participamos en el bien común, que somos parte de una comunidad. Vale, esa es la cara que ponemos en público, la del ciudadano ideal que vota y se preocupa por el país. La teoría, vamos. Justo. Pero luego está la vida terrenal, la real. Es la del individuo privado, el bourgeois, la que vivimos en la sociedad civil. La del día a día. Y ahí, dice Marx, somos lobos para los demás. Somos seres egoístas, que competimos, que vemos al otro como un medio para nuestros fines, como un cliente o un rival. Es decir, la vida real donde luchas por un trabajo, por un alquiler, por vender algo. Una es el ideal abstracto y la otra es la jugla cotidiana. Y ahí es donde Marx cierra el círculo. Dice, esa relación entre el Estado idealizado y la sociedad civil egoísta es exactamente igual que la relación entre el cielo y la tierra en la religión. A ver, El Estado se comporta de forma espiritualista respecto a la sociedad. Es una promesa de unidad que nunca se cumple en la práctica. Por tanto, la religión es simplemente el reflejo perfecto de esa fractura social. La alienación religiosa es el eco de la alienación social. entendido. Marx le dará vuelta al argumento. No hay que abolir la religión, hay que transformar la sociedad que la necesita, como analgésico. Exacto. Pero el artículo de Rich, que estamos analizando, va un paso más allá de esto. No se queda en que la religión es un síntoma, sino que afirma que la propia teoría de Marx tiene una estructura religiosa. ¿Cómo llega a esa conclusión? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Rich empieza a analizar el relato completo de Marx y se da cuenta de que es una historia de caída y redención en toda regla. Como una narrativa bíblica casi. Totalmente. Identifica tres motivos principales. El primero es lo que podríamos llamar la caída del hombre o la autoenajenación como pecado original. El pecado original en Marx suena a herejía. Pues mira cómo lo describe. Marx habla de la sociedad de crecimiento natural, que es básicamente toda la historia humana. En ella, la división del trabajo nos encierra en jaulas. Si naces pescador, mueres pescador. Si eres cazador, eres solo eso. Te define por completo. Y entonces suelta esta frase. El hombre se convierte para él en un poder ajeno y opuesto que lo sojuzga, en lugar de ser dominado por él. Creamos un sistema económico y social que al final nos acaba esclavizando a todos. El trabajo, que debería ser nuestra forma de realizarnos, se convierte en nuestra condena. Has dado en el clavo. El ser humano es creador, pero un creador desdichado, dice Marx. Construye un mundo que no solo no le pertenece, sino que además le oprime. Y aquí es donde Rich traza el paralelismo. A ver. Lo conecta directamente con la idea del pecado en los escritos de San Pablo. Pablo habla de cómo la humanidad está sometida a los poderes de este mundo, a fuerzas que en el fondo nosotros mismos hemos ayudado a crear. ¡Ostras! Es la misma estructura. Hemos construido nuestra propia prisión. La autoenajenación de Marx, dice Rich, funciona estructuralmente como la alienación de Dios que la Biblia llama pecado. Para un momento, esto es increíble. Me estás diciendo que Marx, el gran ateo, sin darse cuenta, está describiendo el concepto de pecado original, pero en términos económicos y sociales. Exactamente. La misma idea de una caída en un estado de servidumbre, pero cambiando a Dios por el sistema productivo. Exactamente, esa es la tesis de Rich. La gramática es la misma, aunque el diccionario sea diferente. Y si sigues tirando de ese hilo, la cosa se pone aún más interesante. Me imagino. Porque si hay una caída, tiene que haber una salvación. Claro. No puede haber un pecado original sin una promesa de redención. ¿Cuál es el segundo motivo que encuentra Rich? La sociedad comunista como el reino de Dios secularizado. Para Marx, toda la sociedad hasta ahora existente es como el eón presente en la teología. Es el mundo viejo, corrupto, condenado a desaparecer. El mundo caído. Pero frente a él se alza la promesa de la sociedad comunista, que es el nuevo eón, la nueva era, el fin de la prehistoria humana. ¿Y cómo es ese paraíso en la tierra, según Marx? Es el lugar donde la alienación por fin se supera. El hombre recupera el control sobre su vida y su trabajo, y Marx lo pinta con una imagen que es famosísima y muy reveladora, ¿eh? La conozco. Dice que en la sociedad comunista será posible cazar por la mañana, pescar por la tarde, criar ganado al atardecer y criticar la comida. Y el remate es lo mejor. Todo sin tener que ser nunca cazador, pescador, pastor o crítico profesional.
Suena bien, pero también un poco a la vida de un jubilado con muchísimo tiempo libre y aficiones variadas. Es una imagen increíblemente utópica, ¿no? Completamente. Es una visión de libertad absoluta, de realización plena. Y es aquí donde Rich dice que es casi imposible no ver en esta descripción un trozo secularizado del reino de Dios. Claro. La promesa de un mundo sin sufrimiento, sin opresión, donde el hombre es finalmente libre. Es el jardín del Edén, pero después de la revolución. Vale, tenemos la caída, que es la alienación, y la salvación, el comunismo. Pero en toda historia de redención falta un personaje clave, el Redentor. El agente del cambio. ¿Quién trae esa salvación en el esquema marxista? Aquí es donde el paralelismo se vuelve, según Rich, casi una fotografía. Es el tercer motivo. El proletariado como el pueblo elegido o, si me apuras, como un mesías colectivo. Un mesías colectivo, me gusta. La salvación no puede venir del hombre viejo, del burgués, porque él está relativamente cómodo en su alienación. Tiene que venir de una clase que no se parece a ninguna otra, el proletariado. ¿Y qué tiene de especial el proletariado para tener ese papel mesiánico? Marx lo describe con unas paradojas muy potentes. Dice que es una clase de la sociedad burguesa que no es una clase de la sociedad burguesa. ¿Cómo es eso? Es un grupo que sufre una injusticia universal, no un problema particular. Se le ha despojado de todo, ha sufrido la pérdida total del hombre. Y por eso mismo, su liberación no puede ser una liberación solo para ellos. Solo pueden salvarse a sí mismos llevando a cabo la recuperación total del hombre. O sea que al no tener nada que perder y al representar la injusticia en su forma más pura, su lucha no es por un interés de clase, sino por la emancipación de toda la humanidad. Exacto. Y Rich rescata una cita de la Sagrada Familia que es brutal para entender esto. Marx dice que tanto la burguesía como el proletariado sufren la misma alienación, pero la viven de forma opuesta. Ajá. La burguesía se siente a gusto en ella, la ve como una prueba de su poder, le da una apariencia de vida humana. En cambio, el proletariado se siente aniquilado por esa misma alienación, ve en ella su impotencia y la realidad de una existencia inhumana. Es la conciencia del sufrimiento. Y es esa conciencia de su propia aniquilación la que le da la fuerza para rebelarse y destruirlo todo. Es decir, su sufrimiento extremo es, paradójicamente, su pasaporte a la gloria. Es la clase elegida no por sus virtudes, sino por su miseria. Por eso, Rich concluye que el proletariado funciona en el sistema de Marx como el pueblo elegido de la Biblia. Es la clase que ya está tocada por la gracia del nuevo eón histórico y que está destinada por las propias leyes de la historia a traerlo al mundo. Es el Mesías colectivo que redimirá a la humanidad de su pecado de autoenajenación. El panorama es impresionante. Caída, redención y un Mesías colectivo. Entonces la conclusión de Rich es que Marx era una especie de profeta secular, un teólogo que no sabía que lo era. No, y en esto el artículo es muy cuidadoso y muy claro. No intenta bautizar a Marx a posteriori ni convertirlo en un cristiano anónimo. Vale. El argumento final es mucho más sutil y, en mi opinión, más potente. A ver, explícanos esa conclusión. Lo que Rich sostiene es que las verdades que Marx intuyó con una lucidez genial, la realidad de la alienación, la corrupción de la sociedad, la necesidad de una redención, son en su origen criptobíblicas. Criptobíblicas. Llevan dentro un eco de la verdad de la tradición judeocristiana. El problema es que Marx las arranca de su contexto original, que para Rich es la revelación y el amor de Dios, y al hacerlo las convierte en ídolos terriblemente peligrosos. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Puedes ponerme un ejemplo? Claro. La visión casi profética de la caída de la sociedad, de su estado de pecado social, cuando la desconectas de un marco de gracia y perdón, se convierte en un odio implacable contra esa misma sociedad y sus clases. Se vuelve destructiva. O la idea de que la salvación viene a través de un redentor, al ser secularizada y puesta en manos de un grupo humano, se transforma en la apoteosis del Partido Comunista, que se convierte en el único portador de la verdad. El único camino a la salvación. Exacto. El relato de liberación se convierte en un determinismo histórico desolador. Entiendo. En resumen, Marx toma prestada una gramática religiosa, caída, redención, Mesías, para construir una pseudo-religión secular, el comunismo,
que tiene la misma fuerza dogmática y la misma promesa de un paraíso final, pero sin Dios. Exacto. Es una pseudoreligión que no apunta al reino de Dios, sino, en palabras de Rich, al reino de su propia ideología. Ha sido un viaje realmente sorprendente. Partimos de uno de los ateos más influyentes de la historia y, siguiendo este análisis de 1951, hemos encontrado que la estructura misma de su pensamiento revolucionario podría tener sus raíces en las mismas narrativas religiosas que él se esforzó tanto por demoler. Lo que nos deja este artículo de Arthur Rich no es tanto una respuesta cerrada, sino una reflexión final. Una pregunta provocadora que, creo, sigue totalmente vigente casi 75 años después. El autor cierra su texto con una pregunta que es casi un desafío. Se pregunta, ¿qué habría pasado si Karl Marx hubiera sido capaz de contemplar esas verdades tan profundas que descubrió sobre la alienación y la redención, pero no de forma aislada, sino dentro del marco de la revelación de Dios en Jesucristo? Es una pregunta muy potente. Y luego, como colofón, Rich lanza la pregunta a su propia época, y quizá también a la nuestra. ¿No es eso precisamente lo que debería suceder hoy? Una idea sin duda para darle vueltas.